Vamos a empezar la clase de hoy con una primicia, ¿no? La innovación de poder compartir los conocimientos mediante las herramientas digitales que nos proporciona la plataforma Google, ¿no? Entonces, vamos a referirnos hoy día al tema de el flujo rápidamente variable, ¿ya? Entonces, abocado al resalto hidráulico, ¿no? En ese sentido, vamos a desarrollar ejercicios tanto por el método y procedimiento analítico como también por el método computacional. Vamos a aplicar de manera innovadora un programa donde vamos a hacer el análisis comparativo de los resultados, tomando en cuenta que el proceso analítico nos proporciona un resumen detallado del procedimiento de estudio en el diseño de canales, ¿no? Y vamos a compararlo con el método computacional aplicado al programa H-Canales del autor don Máximo Villón Bellar, ¿no? Que también nosotros utilizamos su texto guía para los procedimientos y avance de la materia, el avance temático de la materia, ¿no? Entonces, con esa primicia vamos a desarrollar nuestra clase de hoy y vamos a empezar a compartir pantalla para que ustedes tomen nota de lo que se exponga hoy día, ¿ya? Entonces, compartimos pantalla mediante una presentación de PowerPoint, ¿ya? Donde vamos a ver el enunciado, vamos a hacer en primer lugar el procedimiento analítico, ¿ya? De la resolución del problema en una presentación de PowerPoint, ¿no? Entonces, vamos a empezar la presentación tomando en cuenta el siguiente enunciado, que se refiere a la construcción de un canal rectangular de 2 metros de ancho de solera, ¿no? Este es un canal, aquí está, se ve la figura, un canal rectangular de 2 metros de ancho de solera. El ancho de solera es la base del canal, que transporta un caudal de 3 metros cúbicos por segundo, ¿no? El tirante agua abajo de resalto es de 1 metro, ¿ya? El tirante aguas abajo, estamos tomando en cuenta que el tirante aguas abajo es después del resalto hidráulico, ¿no? Que es el caso de estudio, ¿no? Tomando en cuenta la transición que viene desde un régimen supercrítico a un régimen subcrítico. Entonces aquí tenemos el régimen subcrítico conocido, ¿ya? Es 1 metro, nos dice, ¿no? El tirante aguas abajo, ¿no? Entonces el tirante conjugado mayor sería igual a 1 metro, ¿no? La altura de aguas, ¿no? Después del resalto. Nos pide el problema hallar el tirante aguas arriba, o sea, el tirante conjugado menor, ¿no? Donde está ubicado en el flujo supercrítico, la pérdida de energía e indicar el tipo de resalto. También vamos a calcular la longitud de resalto, ¿no? Consecuentemente. Tomando en cuenta la resolución ya del problema, tomando en cuenta la resolución del problema, vamos a, en primer lugar, analizar la gráfica y ver los datos que tenemos programados para la resolución del ejercicio, ¿no? Entonces, vemos que se trata de un resalto hidráulico en un canal rectangular, donde existe un caudal de flujo de 3 metros cúbicos por segundo, ¿no? En un ancho del canal de 2 metros, donde nos da el dato del tirante conjugado menor, ¿no? En el régimen subcrítico antes del resalto, ¿ya? Entonces, vamos a hallar el tirante conjugado menor, la longitud de resalto y el tipo de resalto, ¿ya? Y la pérdida de energía que produce esta transición de flujo entre el régimen supercrítico al régimen
subcrítico, ¿no? Primeramente, dado las circunstancias del problema, vamos a calcular el caudal unitario, que es igual al caudal de flujo dividido entre la base, ¿no? Caudal sabemos que es 3 dividido entre 2, nos da 1.5 metros cuadrados sobre segundo cada metro, ¿ya? Entonces el cálculo del tirante conjugado menor a partir del tirante conjugado mayor, que es aguas arriba, lo realizamos mediante la ecuación 4.3 de nuestro texto guía, ¿no? Del tema flujo rápidamente variado, ¿no? Entonces se presenta la siguiente ecuación, la 4.3, donde nosotros lo primero que hacemos es sustituir los valores ya conocidos, ¿no? Esta es la parte analítica de resolver el problema. Entonces, fíjense, tenemos el tirante conjugado menor, ¿no? Que es igual, perdón, sí, el tirante conjugado mayor, que es aguas arriba, aguas abajo, perdón, que es igual a 1 metro, ¿no? El caudal unitario, que lo hemos sacado de esta fórmula, igual a 1.5 metros cuadrados, segundo cada metro, igual aquí reemplazamos el tirante aguas arriba, ¿no? El tirante conjugado mayor que nos da como dato, ¿no? Entonces, realizando la sustitución de los valores, nos da directamente el tirante conjugado menor, ya igual a 0.3419 metros, ¿no? Sustituyendo en esta ecuación todos los datos conocidos. Otra opción que se puede calcular es utilizando el número de Froude, ¿no? El número de Froude, que es igual a la velocidad, el número de Froude 2, ¿no? Entonces, si conocemos nosotros el tirante conjugado aguas abajo del resalto, sería el tirante conjugado mayor, entonces nosotros vamos a partir sobre el número de Froude aguas abajo, ¿no? En el régimen subcrítico, que viene a ser el Froude 2, ¿no? Que es igual a la velocidad al cuadrado dividido entre la raíz de la gravedad por el tirante conjugado mayor, que es conocido, ¿no? Como régimen subcrítico. Antes podemos encontrar la velocidad, ya la velocidad 2 es igual al caudal sobre el área 2. Sabemos que, fíjense, el área de un rectángulo es base por altura, en este caso la altura de aguas, que es 1 por 2, sería 2, y el caudal 3 dividido entre el área 2, ¿no? Que igual a 1.5 metros sobre segundo. Reemplazamos nosotros ese dato para hallar en el monograma de Techau la relación Y1 sobre Y2, que nos da directamente para encontrar el tirante conjugado menor, ¿no? Entonces, Froude 2 nos dio 0.49, donde nosotros hacemos una proyección a la curva de resalto para luego en las ordenadas, para luego proyectar en las abscisas, perdón, para luego proyectar a las ordenadas, de donde nos da, fíjense, la relación de Y1 sobre Y2 igual a 0.34, ¿no? Despejando Y1, ¿no? Y2 pasa al otro lado, sabemos que es 1 metro, y nos da, mediante el método gráfico, el tirante conjugado menor igual a 0.34 metros, ¿no? Entonces hemos hallado de esas dos formas el tirante conjugado menor, que ya es un inciso resuelto del problema. Para el cálculo de la longitud de resalto, por el criterio de Shin-Chin, ¿no? Sabemos que la longitud de resalto es igual a K, que es un coeficiente ya de compensación
multiplicado por el tirante conjugado mayor menos el tirante conjugado menor, ¿no? Para un talud Z igual a 0 rectangular se tiene que K es igual a 5, ¿no? Entonces, si K es igual a 5, reemplazamos en la ecuación de longitud de resalto, lo que nos da longitud de resalto a 3.29 metros, ¿no? Ya. Luego calculamos la pérdida de energía, tomando en cuenta ya la diferencia de energía entre E1 menos E2. La energía, la pérdida de energía que nosotros tenemos va en función de la energía antes de resalto y después de resalto, menos la energía después de resalto, donde primeramente tenemos que calcular esas energías E1, que es antes la energía que se produce antes de resalto, y la energía E2 que se produce después de resalto, ¿no? Mediante la siguiente fórmula, ¿no? Donde E1 es igual a la altura de aguas con tirante conjugado menor más la velocidad 1 al cuadrado dividido entre 2G. Sabemos ya que del método analítico para el cálculo de Y1 del tirante conjugado menor nos da 0.3419 metros más 4.1872 metros al cuadrado de la velocidad 1 calculada por 9.81 por 2, que es dividido entre 2 veces la gravedad. Entonces, la energía en 1 antes de resalto para un régimen supercrítico nos da 1.322, y la energía después de resalto para un régimen subcrítico, que es luego de resalto, después de resalto, nos da, con la misma ecuación, nos da 1.114. Sabemos que también la velocidad es igual al caudal unitario dividido entre el tirante, ¿no? Entonces hacemos ese cálculo para la velocidad 1, el caudal unitario es el mismo, y el tirante en 1, tirante conjugado menor, dividimos y nos da la velocidad 4.38 metros sobre segundo y la velocidad 2, 1.5 metros sobre segundo, con la misma ecuación, ¿no? Finalmente sustituimos en la ecuación 1, ya, donde teníamos la diferencia, ¿no?, de energía, ¿no? O sea, la pérdida de energía, la disipación de energía que se produce a consecuencia del resalto hidráulico, ¿no? Entonces, E1 menos E2 nos va a dar 0.282 metros kilogramos cada kilogramo. Esa es la pérdida de energía que se produce a consecuencia de resalto. Luego el tipo de resalto será igual al FRO1, ¿no? Tomamos en cuenta el régimen de inicio del supercrítico para calcular el tipo de resalto que se va a producir, ¿no? Por eso es que nosotros utilizamos el FRO1, que ya tomando en cuenta la velocidad calculada y el tirante conjugado menor ya calculado, nos da 2.3955, ¿ya? Unidades adimensionales, ¿no? Entonces, como F1 está comprendido entre el rango de 1.7 a 2.5, nuestro resalto es débil, ¿ya? Entonces, aquí terminamos la parte del proceso analítico, ¿ya? Seguidamente vamos a dejar de compartir esta presentación, ya vamos a dejar de compartir la presentación y vamos a ver ya lo que significa el análisis comparativo del método computacional de H canales, también proporcionado y distribuido por el ingeniero Máximo Villón Bellar. Aquí fíjense, este programita es sencillo, pero tan importante que nos permite calcular fácilmente el tirante normal, el tirante crítico, resalto hidráulico, las curvas de remanso, los caudales y otras estructuras que
competen a las obras hidráulicas. Directamente nosotros, como se trata de un resalto hidráulico en un canal rectangular, vamos a hacer clic en la sección rectangular del cálculo del resalto hidráulico en el programa H Canales. Como ven, una forma muy fácil de diseñar canales. Nos da este diálogo. Fíjense, nosotros podemos poner, estamos en la ciudad de Trinidad, el lugar Trinidad, algunos datos del proyecto. Proyecto, diseño, canal rectangular a partir de un resalto hidráulico, y vamos a poner tramo 1, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta los mismos elementos de datos de inicio de nuestro problema, de nuestro enunciado de nuestro problema, donde nos decía que el caudal es 3 metros cúbicos sobre segundo, el ancho solera igual a 2 metros, y como dato nos daba el tirante conjugado mayor, ¿no? Conocido el régimen subcrítico. Podemos hallar el régimen supercrítico. Entonces, este dato era 1 metro, y nosotros, tomando en cuenta, fíjense, aquí también nos da una gráfica, ¿no?, de lo que pasa en el resalto hidráulico, ¿no? Fíjense, a este lado es el tirante conjugado menor, a este lado es el tirante conjugado mayor, ¿no? Aquí ya calculamos, ¿no?, nosotros en nuestra parte analítica, el tirante conjugado menor, conocido el régimen, todo ¿no?, subcrítico. Entonces, el programa directamente nos calcula apretando este icono que es calcular, y nos da ya los resultados esperados que nosotros podemos ya rescatar de este programa hidráulico que es el H Canales, ¿ya? Entonces, si analizamos los resultados, vemos que el tirante conjugado menor nos da, fíjense, como resultado 0.3419 metros, ¿ya? Donde, si nosotros hacemos una comparación, nos da el mismo resultado. Fíjense en el método, en el proceso del método analítico, ¿no?, de acuerdo al contenido temático del tema 4. Volvemos a ver los resultados del H Canales. Antes de la altura de resalto veremos la pérdida de energía en el resalto, que nos da 0.2085 metros, ¿no? O sea, 20 centímetros con 85 milímetros. Entonces, revisamos nosotros, hacemos la comparación con el método analítico, ¿no? Vemos que nos da el mismo resultado, ¿no? El mismo resultado, ¿no? Tomando en cuenta, fíjense, que la pérdida de energía es igual a 208 metros kilogramos cada kilogramo. Entonces, tenemos los mismos resultados de los dos métodos de cálculo, ¿no? Hacemos otra revisión de nuestros resultados en el programa H Canales, y vemos que nos da el número de Froud, ¿no?, con el que calculamos nosotros el tipo de resalto hidráulico. Nos da 2.3961 el número de Froud, ¿no?, en unidades adimensionales. Fíjense, nos da los mismos, ¿no?, en el método analítico, 2.3955 unidades adicionales, ¿no?, lo que nos permite conocer que estamos dentro del rango de 1.7 a 2.5 Froud, que eso nos ocasiona un resalto débil, ¿no? Entonces está comprobado que nos da el mismo resultado. Veremos la longitud de resalto, cuánto nos da en H Canales. Nos arroja, fíjense, una longitud de resalto de 3.29 metros, ¿no? Comparamos con el
resultado del método del proceso analítico y vemos que nuestra longitud resalto nos da la misma, ¿no? Con la ecuación planteada por el método de Shenting para el cálculo de su longitud de resalto. Entonces nos damos cuenta, fíjense, que tanto el método analítico del proceso de resolución analítica como el de el programa de H-canales tienen los mismos resultados, ¿no? Aquí fíjense, nos arroja un resultado más, la altura de resalto, ¿no? Que en realidad está aquí, ¿no? Esta es la altura de resalto, que en realidad es el tirante crítico, ¿no? Entonces nos da todavía un dato más, ¿no? El canal, el programa de H-canales de 0.6581 metros, serían 65 centímetros con 81 milímetros, ¿no? Ese resultado más nos da. Fíjense, aquí nos da las opciones también de poder imprimir, ¿no? Los resultados, ¿no? Y también tenemos la opción de la calculadora por si necesitamos un cálculo auxiliar en el programa, ¿no? H-canal, ¿no? Entonces nos damos cuenta, hecha la comparación, de que el programa de H-canales viene a ser una herramienta muy útil y fácil de utilizar, ¿no? Y que nos facilita los cálculos a veces morosos del método analítico, ¿no? Entonces vamos a dejar ya de compartir pantalla y voy a pasar a comunicarle que luego de esta explicación se les va a compartir un link, ¿no? Un vínculo para que ustedes desarrollen una evaluación de lo avanzado en este tema, ¿no? Entonces, luego de inspeccionar todos estos métodos comparativos, todo este análisis comparativo, es necesario que ustedes sean puestos a prueba mediante un formulario Google, ¿no? Entonces, las nuevas herramientas tecnológicas nos permiten realizar de forma virtual evaluaciones que ustedes puedan medir sus conocimientos, ¿no? Entonces, vamos a ir aquí a mi Google Drive, donde está vamos a presentar otra vez pantalla completa para que ustedes vean dónde está ubicado el link de acceso a su evaluación. ¿Ya? Ya, entonces nos vamos a mi Google Drive, de donde vamos a rescatar, fíjense, aquí está la evaluación, ¿ya? Abrimos. Y vamos a enviar al chat de la videoconferencia el link de acceso a su formulario de evaluación, de acuerdo a lo visto hoy en clases. Aquí está, vamos a copiar el vínculo, vamos a abreviar el URL, copiar, se copió entonces al portapapeles y nosotros volvemos a nuestra videoconferencia y se los voy a dejar en el chat, ya. Fíjense, esta forma innovadora de las videoconferencias nos permite compartirles vínculos para que ustedes puedan realizar sus trabajos en casa, lo que nos permite contribuir a las medidas de bioseguridad, ¿no? Tomando en cuenta que estamos en clases
a distancia, ¿no? Educación a distancia, ¿no? Educación virtual. Entonces hemos entrado al chat y vamos a dejar ahí el link de acceso a su examen evaluativo. Entonces está compartido, fíjense, está compartido el link de acceso a su formulario Google de evaluación. Entonces con esto vamos a dar fin a la clase y comunicarles de que estamos implementando estas nuevas formas de enseñanza, aprendizaje en lo que son las herramientas virtuales, que comprende la aplicación de varios procedimientos, como lo han visto, de métodos computacionales y formas de evaluación virtual que permiten que ustedes puedan desarrollar sus actividades en casa de forma segura. Me despido hasta la próxima clase y desearles que se cuiden y que tengan buenas noches. Gracias por su atención. Hasta luego.